pese a que la jornada del dólar de hoy cortó su tendencia alcista, hubo una leve caída en el tipo de cambio a nivel nacional. Finalmente, las proyecciones que realiza el mercado es que el dólar podría llegar a cerca de los 600 pesos a mediano plazo. Vamos a profundizar precisamente en los detalles, en lo que viene para la moneda estadounidense aquí en nuestro país. Queremos saber qué implicancias tendría también este posible escenario de la divisa estadounidense. Conversamos de aquello junto a Alexis Oces, gerente de estudios de Exdirect. Gracias por estar con nosotros, Alexis. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Alexis, antes de entrar en las causas más de fondo y en los escenarios también que están influyendo en lo que pasa con el dólar, ¿qué fue lo que pasó hasta ayer? Quedémonos con la película de lo que pasaba hasta ayer, cuando llega a 584, bien digo, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2009. ¿Qué influye para llegar a estos niveles? O sea, hay varias cosas. Lo primero son factores internos que están afectando, pero en particular, recuerdas que la semana pasada tuvimos la baja de tasa de interés del Banco Central, 0,25, pero el mercado no lo asumió, porque se quedó pegado a los 75, que fue justo el precio de cierre el jueves pasado, y el lunes incluso terminó cayendo levemente, hasta 73. Hasta que apareció el presidente del Banco Central a principios de la semana comentando sobre las expectativas de datos económicos que se habían dado a conocer. Recuerda que el lunes tuvimos cuentas nacionales y se dio ahí claramente que el factor de demanda interna se había desacelerado 0,9% este último tiempo y con una gran implicancia dentro de la formación bruta de capital fijo. Y eso involucraba proyectos de minería y construcción. Entonces, tú decías, bueno, la demanda se está debilitando y por el otro lado tenías un crecimiento del PIB de un 1,9%. Si uno ve el gráfico del PIB en los últimos años, y sin entrar en el debate de la discusión si se desaceleró el 2012, que es lo que está diciendo el gobierno, o algunos que dicen el gobierno anterior, o lo que el gobierno, la oposición dice que es desde el tercer trimestre, sin ser políticamente o entrar en ese debate, miremos solo las cifras. Desde 2012 en adelante nosotros estábamos creciendo a rangos de un 6%, 5,5%. Por lo tanto, ¿había una leve desaceleración? Sí, pero estábamos desacelerándonos desde un 6 a un 5,5. Claro, seguía siendo un alto crecimiento. Seguía siendo mucho más alto que el promedio de los últimos 10 años. Y en el tercer trimestre del año pasado, cuarto trimestre, caímos estrepitosamente desde cerca del 4% hasta un 2,7%. Y en ese momento, en el primer semestre de este año, el primer trimestre, perdón, de este año, apareció el ministro de Hacienda o los voceros de gobierno comentando de que esta desaceleración venía de mucho antes y que no se iba a provocar y que probablemente era el piso. Hemos visto y hemos confirmado con los últimos datos que ese no es el piso. Sigue cayendo a 1,9% y las expectativas del mercado confirman que podría incluso caer menos. Si nos enfocamos en lo que dijo el Banco Central en la semana, acuérdate que tiene... Hubo declaraciones bien significativas de parte del presidente Rodrigo. Sí, a mí me quedó muy claro una señal de que, fíjate que es distinta a lo que decía el gobierno, porque el presidente del Banco Central decía, vamos a crecer más lento de lo que esperamos y la recuperación se va a dar más tarde de lo que esperamos. Y eso era en contra de lo que venía diciendo el gobierno, que se iba a dar una recuperación este año y que a mitad del próximo año vamos a tener un crecimiento sobre el 3. Bueno, que veníamos de menos a más. Y de menos a más. La verdad es que con estos dichos se confirma que probablemente la expectativa económica sea mucho menor y probablemente crezcamos bajo la banda que tiene el Banco Central de entre 2,5 y 3,5. Esa es la banda. Si nos enfocamos solo en el primer semestre, un 2,7 y un 1,9 nos da el promedio alrededor de un 2,2%, muy cercano al 2%. Necesitamos el segundo semestre crecer en torno al 3% para lograr crecer a un 2,5, 2,6, que es la banda inferior del Banco Central. Por lo tanto, las expectativas de crecer un 3 se agotan. Y hoy día tú ves todos los analistas cambiando o los economistas cambiando las expectativas de crecimiento por un crecimiento mucho menor. Y en ese sentido yo creo que le ha pegado muy fuerte las declaraciones del presidente del Banco Central, más lo que ha pasado en los últimos datos económicos que confirman definitivamente que no es el piso el que marcaba el gobierno hace unos trimestres atrás, sino que podría seguir cayendo. Ahora, para los movimientos del dólar, ¿se explican solo por eso o también hay factores externos que podrían estar explicando esta fuerte alza que hemos visto? Sí, una nueva discusión que hay entre oposición y también, gobierno. También. ¿De dónde vienen los factores? Mira, el gobierno ha dicho que los factores son externos. La verdad es que no es del todo cierto. ¿Por qué? Si nosotros vemos la economía, hay factores externos. Tienes China desacelerándose y eso ha hecho que la economía en Latinoamérica se desaceleren. Brasil por debajo del 2%, Chile por debajo del 2%, pero tenemos Perú y Colombia creciendo más. Pero cuando te vas a la divisa y dices, bien, veamos en la divisa y saquemos todas las variables y veamos cuáles son las que influyen.
vas a tener que el dólar a nivel internacional solamente se ha apreciado un 3%. Perfecto. Pero la moneda se ha depreciado un 11%. Entonces, la moneda chilena. La moneda chilena. Claro. Entonces tú dices, ¿dónde está el 8% que se ha depreciado si el dólar solamente está un 3%? Sí. Sigo palabras de lo que hacía el Banco Central hace 2 años atrás cuando estábamos en los mínimos. No vamos a intervenir la moneda porque hay monedas que se parecen a la economía nacional que indican que el peso chileno se ha apreciado normal como el otro. Bien, vámonos. Como Australia y Canadá, me contabas. Australia, Canadá, Australia principalmente por oro, carbón, tiene una exportación alrededor de un 46-50% ese commodity, consumidor China nuevamente, y por el otro lado Canadá, que tiene petróleo, que el consumidor termina siendo Estados Unidos alrededor de un 33%. Cuando te va a esa economía, la libra o el neozelandés, uno empieza a mirar el peso chileno depreciado un 11%, pero esas monedas que debiesen tener igual depreciación para justificar que externo, claro, están apreciadas respecto al dólar entre un 3 y un 4%. Entonces, no se explica que los factores sean externos. Por lo tanto, hay un 8% de depreciación que corresponden a expectativas de mercado, a variables internas, desaceleración económica, los datos que hemos visto y todo lo que hemos comentado ya en términos económicos. Alexis, entonces, ¿qué podríamos esperar para las próximas semanas o el próximo mes, por ejemplo, en septiembre, para hacer una proyección un poco más acotada? ¿Qué podríamos esperar para el dólar? ¿Debería llegar a los 600 pesos efectivamente, como dicen algunos analistas de mercado? Mira, yo tengo una proyección de aquí a septiembre, básicamente, qué es lo que podría pasar. Pero me estoy basando en los próximos datos económicos. El día de ayer encontramos las minutas de la Reserva Federal, que mostraban un dólar muy apreciado. O sea, fíjate que el dólar se ha apreciado 3%, solo en lo que va de la semana el dólar se apreció un 1% por esa noticia y por la expectativa. Entonces ya tenemos un tercio de justificación de lo del dólar. Pero ya se ha depreciado el día de hoy porque ese fenómeno de cuando Estados Unidos sube las tasas de interés o no se está dilatando. Normalmente el mercado lo asume 6 meses antes, pero si es en junio lo que está esperando, claro, lo va a internalizar en enero. Saquemos ese fenómeno y nos vamos a las variables nacionales. No vamos a tener datos hasta el próximo viernes, que va a ser el dato del desempleo, y después volvemos a un dato de IMASEC, un dato de IPC, y en la misma semana IPC con decisión del central. ¿Y eso sí influyen y sí son más determinantes o no? Esos son más determinantes por el ámbito nacional. Entonces, probablemente hoy día, con la depreciación que tuvo el peso, vuelva a rangos entre 75 y 78, 74 y 78 probables. Pero en cuanto se acerquen estos datos económicos y empiecen a confirmar lo que se ha venido discutiendo en esta semana, desempleo que podría llegar a 8 o 9%, que son los más pesimistas de aquí al final del gobierno, que tienes que la economía no es el piso del 1,9, sino que podría crecer por debajo del 1%, menos, claro, incluso. Y si se confirma eso con un IMASEC y más un IPC del mes de agosto, que el promedio de mercado está esperando 0,1, yo tengo una proyección de 0%, incluso hay una probabilidad que sea menos 0,1%. Perfecto. Si se da en ese rango, tú vas a tener todas las herramientas para que el camino para que el Banco Central pueda bajar la tasa a 0,25, y si el IPC es negativo en agosto, le podría dar espacio para bajarla a 0,5. Incluso medio punto, claro. Y eso es lo que le va a pegar más al dólar peso, y nuestra proyección de aquí a final de septiembre debiese estar en torno a los 597 si se dan esas variables. Perfecto. Hay que acotar si es que realmente el IMASEC crece más, ahí acotar un poco el rango. Hay que ver el detalle ahí, pero definitivamente la tendencia alcista por lo menos se va a mantener. Alexis, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile, Agenda Económica, para hablar de la proyección del dólar. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con esta entrevista entonces, con las proyecciones para la divisa norteamericana, terminamos esta edición de Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos mañana. Ahora los invito a que sigan en la compañía de CNN Chile.